Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Alberto Fernández ganó un round importante en el debate jurídico que estableció con Patricia Bullrich después de la acusación. Aquello tan absurdo de Patricia Bullrich sobre el tema Pfizer, ¿se acuerdan? Un revés para Bullrich en la justicia. Le bocharon nada menos que la apelación y tendrá que pagar las costas. Empieza a serle oneroso el tema de acusar indiscriminadamente, acostumbrada como estaba a hacerlo desde el poder. Ahora continuó con eso porque siente que es parte del poder real y va a tener que afrontar también lo que se refiere a otros juicios por acusaciones que hizo de Pfizer al laboratorista al que acusó de corrupto, nada menos. En eso anduvo Bullrich, acusó también al presidente Alberto Fernández. Alberto la denunció por 100 millones, no es esto lo que se ha dictaminado en este fallo, pero seguramente lo que viene es coherente con esta decisión que les comenta para empezar la tarde el doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad que primer round, pero impresentable el planteo de Bullrich. Ella presentó una falta de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben lo que dijo? Que la demanda por 100 millones de pesos era mucha plata. Con lo cual fue a primera instancia y dijo: señores, yo no acepto esta demanda porque es mucha plata. Es un disparate porque lo que el juez tiene que hacer es decir, no, va la demanda no por 100, la vamos a hacer por 4. Y chao, el juez va a decidir finalmente cuál es la cifra. Que le pidan 100 o 200 o 300 es irrelevante jurídicamente, Darío. Está bien, y además hay que merituarlo. Recordemos que Alberto Fernández es el presidente de la Nación, esto tuvo trascendencia internacional y en realidad ya en primera instancia se lo habían rechazado, pero ahora el sogazo, como decimos los abogados, se lo dio la Cámara. Y lo importante es porque mucha gente dice, esto que hacen algunos denunciantes crónicos o gente que va a los medios, no tiene sanción si con costas. ¿Qué es con costas? Con platica. Es decir, cuando termine el proceso, va a tener que pagar los honorarios del abogado, en este caso Gregorio Dalbón, que participó en este recurso, y también del resultado final de la causa. Así que, primer revés, tiene otros dos juicios, atención, por el ex ministro de Salud, Ginés González García, y además por la gente de Pfizer, que la demandó también por un monto similar. Mentira con patas cortas, recordemos una audiencia de conciliación. Quiero simplemente preguntarte para que no quede incorrecta la información. No la gente de Pfizer. Por lo de Pfizer, ¿cómo se llama el laboratorista? Exactamente. Por lo de Hugo Pfizer. Sigman. Sigman le hizo una denuncia por el mismo tema. Una denuncia. Es decir, no es que Pfizer accionó contra ella, ella mintió que había corrupción y que por eso Pfizer no entraba. Pfizer simplemente desmintió eso, pero no hizo juicio. Mirá si va a hacer juicio Pfizer por ese motivo, siendo que Bullrich quería actuar como cómplice y le salió mal. Pero sí fue contra Sigman, Hugo Sigman, que es un hombre del cine, de las actividades culturales más importantes, un laboratorista muy respetado, al que acusó ni más ni menos que de corrupto en el embalaje que tenía. Pero volvamos a lo que hoy ha pasado de esta manera. ¿Qué fue lo que dijo Bullrich? Bullrich García dijo, para firmar este contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Sigman. Ahora, Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna. Y esto ¿Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna? Pero no tengo la menor duda. Bueno, esto es lo que Bullrich andaba diciendo, a diestra y siniestra, cualquier disparate porque era la época de las campañas de los medios de comunicación mafiosos de la República Argentina, por si no queda claro cuáles son, Clarín y Nación, que hoy van a merecer comentarios en la columna también por su accionar, que ya no tiene límites, de verdad, no los tiene. Y apañada por ese poder, Bullrich iba contra Alberto Fernández, iba contra Hugo Sigman, contra lo que fuera, por tal de generar en la gente la idea de que no se había traído la Pfizer por una cuestión de corrupción, cuando en realidad había un impedimento legal que quedó demostrado cuando el propio Congreso tuvo que decidir que aquello que impedía la llegada de Pfizer ya no fuera tenido en cuenta. Era tan pero tan cierto lo que decía el gobierno que yo no sé cómo esta mujer tiene cara. Incluso
para presentarse a pedir que no camine un juicio porque le están pidiendo demasiada plata, como si no estuviese el juez habilitado para decir, mire Alberto Fernández, mire presidente, usted tiene razón, pero usted pide 100 millones y esto es mucho, o quizás es poco. En realidad le corresponden 150, o se va a tener que conformar con 10. Pero esto lo decide el juez, Darío. Interesante lo que está diciendo, es juicio por daños y perjuicios. Y en realidad se tiene que merituar dónde se dijo, la tapa de los diarios que salió, los canales que se repitió, quién era el damnificado, que era el presidente de los argentinos, y la repercusión internacional de la noticia. Por eso, 100 millones es un monto que se pide. Después el juez determinará cuánto es lo que tendrá que pagar Patricia Bullrich. La que dimos recién es una buena noticia para Alberto Fernández. Esta es mala. Estamos hablando de la inflación de enero, 3.9%. Hay reuniones que realiza el presidente de la República en este momento y que tienen que ver con la angustia que genera que con la inflación no se puede. Por ahora no se puede. Estefanía Pozzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Es un número que se estaba esperando y la verdad es que, como dice usted, es un número malo, pero sobre todo es un número malo cuando miramos el aumento de los alimentos, porque fue 3,9 la inflación general, sobre todo impulsada por el rubro comunicaciones, pero cuando se mira el aumento de los precios de los alimentos llega al 4,9%, casi 5% el aumento en la canasta básica alimentaria en general. Fíjense lo que son los aumentos que estuvimos viendo en detalle con Fede Ferro, nuestro productor. Tomate 82% en un mes, esto es, en enero respecto de diciembre. 51% la lechuga, 30% el limón, 14% las papas, casi un 12% el pan de mesa y un 11,3% la cebolla. Pero lo que estamos viendo ahí son alimentos frescos. Y sí, la verdad es que allí es a donde hubo una fuerte suba, sobre todo por el calor y cómo afectó a las verduras. Habrá que ir a la ensalada de rúcula y ¿qué podría ser? Parmesano. Y zanahoria. Zanahoria, es decir, buscar aquello. Se nota mucho a veces en los restaurantes qué es lo que está más caro. Sí. Cuando uno pide una ensalada, una mixta, y viene con poquito tomate, es que el precio del tomate está muy arriba. Está muy caro. Y la silla casi muy abajo. Ahora, 82% el tomate es una locura. Sí, de hecho fue noticia en este último tiempo que el tomate estaba muy caro. Había llegado a algunos locales en la ciudad de Buenos Aires a costar más de 300 pesos el kilo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver además de esos aumentos? Ya es sofisticado decirle a alguien que está del tomate. Sí. Es como que parece como un elogio, que es muy fino ya, porque un 82% de aumento del tomate. ¿Y el jugo de tomate frío? No te digo nada. No te digo nada cómo está, y además tirarle tomates a alguien porque no te gusta un espectáculo, ya no. Prefieren, qué sé yo, tirarle con un kilo de carne. Sí. No, tampoco. Tampoco. Unas hojas, unos avioncitos de papel. Lautaro Maislin, ¿dónde estás, Lautaro? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos, para toda la mesa y los que nos están viendo a través de la pantalla de C5N. Estamos en Abuelas de Plaza de Mayo con la presidenta Estela de Carlotto, con el ministro de Interior Eduardo Guado de Pedro, porque desde el Ministerio del Interior se van a facilitar las bases de datos del RENAPER y el sistema biométrico para seguir colaborando con la búsqueda de nietos y nietas. Por eso estamos hoy aquí. Muy buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Guado. Bueno, Guado, creo que vos sos el indicado para empezar a contar de qué sirve este sistema. Sí, mirá, cuando comenzamos la gestión, por supuesto, lo primero que hicimos fue poner en valor esa lucha de las abuelas, esa lucha de los nietos y de las nietas por buscar a los 300 nietos y nietas que todavía siguen desaparecidos y desaparecidas. Desde el Ministerio del Interior, lo que hicimos, pero más que nada como compañeros, como familiares y como compañeras, lo que hicimos fue un primer convenio para articular el Archivo General de la Nación con los archivos que tiene abuelas. Y hoy, post pandemia, ya en la salida de la pandemia, que entendemos que tenemos que volver a colaborar con esa tarea titánica
titánica que vienen haciendo hace muchísimos años de buscar a las nietas y a los nietos que faltan. Entendemos que el Registro Nacional de las Personas, que tiene la base más grande de Argentina, que tiene motores de búsqueda, que puede generar una sinergia con la historia, con la búsqueda. Y lo que hicimos hoy fue firmar otro convenio para ponernos a total disposición de las abuelas, otro convenio también que ya firmaron ellas con el CONICET, porque el CONICET también está desarrollando métodos para poner un poquito de tecnología a esa búsqueda, que quizás ellas, como nos contaban hoy, ellas lo hacían antes. Antes buscaban con una foto de los padres, iban a la puerta de los jardines, iban a las puertas de las escuelas para ver determinados rasgos, para ver parecidos. Bueno, lo que hoy estamos queriendo hacer es, primero, transmitirle otra vez a la sociedad, que a todos los chicos y las chicas, a los hombres y las mujeres que tengan dudas, que vuelvan a consultar, volver a encender esa fuerza que tiene la sociedad cuando colabora en sintonía con la fuerza que tienen nuestras queridísimas abuelas. Estela, ¿qué significa para vos que a través del Ministerio del Interior vengan con estas herramientas, esta tecnología para seguir colaborando con la búsqueda de ustedes? Bueno, yo voy a decir primero mi sensibilidad, que es la alegría enorme de que Guado esté hoy acá en nuestra casa, porque hemos estado con él desde hace muchísimos años, es un nieto, por lo tanto, en el cargo que ocupa y se distingue tanto, estar hoy ofreciendo más de su voluntad política y de su rol de nieto es para nosotros un pan de alimentación muy grande. Pero estamos con el tema de la ciencia y la posibilidad de que con métodos nuevos, inteligentes, se pueda configurar los rastros de la persona que son los padres de los desaparecidos para encontrar los nietos que faltan. Ya estuvieron hablando los entendidos en esto, yo no lo soy, en todo caso escucho y aprendo, pero las abuelas tenemos equipos técnicos que se ocupan de estos temas de prensa y difusión y de todo este tema de la búsqueda de maneras científicas a los nietos. Y es cierto, nosotros íbamos a mirar el rostro y a ver el parecido con papá o mamá, pero eso no servía para nada, porque ¿cómo podíamos en plena dictadura decir creemos que este es nuestro nieto cuando el juez dice no, si creemos no, tienen que traer pruebas, y más que no nos recibían directamente y ocultaban, eso ya lo sabemos. Así que hoy ha sido un día muy lindo con esta visita de él y dos personas más que trabajan con él, encantadoras, y que representan a una institución, por supuesto, a un gobierno, por supuesto, que es el de Alberto Fernández y que es el que nosotros también cuidamos mucho para el cuidado del presidente y de sus acciones, que son excelentes. Y estos que trabajan con él, ni hablar. Y sobre todo un nieto, bueno, lo cuidamos con el amor de abuela. Así que bueno, esperar que esto se concrete. Seguramente los que saben del tema lo van a seguir pensando y haciendo. Y esta pandemia ha interrumpido mucho nuestro trabajo directo, real, porque estar en la casa y no poder salir, si bien se hicieron reuniones virtuales y actividades también virtuales, no es lo mismo la capacidad de la gente que duda que venga. Así que bueno, vamos a esperar que este bicho se vaya, que pienso que muy pronto nos dejará, y poder anunciar más actividades que nos vayan contando y que se van realizando para que la gente sepa que no bajamos los brazos. Nosotros vamos a seguir mientras tengamos vida. Vamos a cumplir 45 años de lucha y vamos a seguir aunque hayamos encontrado a nuestro nieto o nieta, el otro también es nieto nuestro. Ministro, recién Estela decía, Guado es nieto nuestro. Usted tiene una historia muy particular, es hijo de desaparecidos. ¿Qué siente al traer estas herramientas para colaborar con abuelas? Bueno, son esas coincidencias de la vida, ¿no? Tener que estar,
haber peleado por la identidad siendo hijo, haber colaborado con las madres, con las abuelas, para que el derecho a la identidad hoy esté en tratados internacionales, para haber militado en hijos en un grupo que armamos de hermanos que tratábamos de apoyar esta lucha, y hoy estar en el Ministerio del Interior, tener el Registro Nacional de las Personas, nada, me parece que tiene que ver con el avance de nuestra sociedad, ¿no? Tiene que ver con los 38 años de democracia, tiene que ver con una sociedad que está creciendo, que aprendió, que valora mucho la democracia, que seguir fortaleciendo el sistema político, seguir fortaleciendo a la sociedad en su conciencia democrática, son hechos que para nosotros son muy importantes, porque le decimos nunca más a los golpes, le decimos nunca más a esas interrupciones en la vida democrática a Argentina. Estamos por cumplir 40 años de democracia el 10 de diciembre del 2023. Digamos, son muchas cosas que se van mezclando. Para mí es un honor poder seguir ayudando, como lo hice desde el primer día que vine a la ciudad de Buenos Aires, desde Mercedes. Poder seguir aportando mi granito de arena en esta búsqueda tan valiosa que es como es la de los más de 300 o 300, o pueden ser más, 300 nietos y nietas que todavía no conocen su identidad. Víctor Hugo, lo escucha Estela y el ministro por si quiere trasladarle alguna pregunta o el saludo. Solo para saludarlos con un enorme gusto, por cierto, hace mucho bien verlos. Dijo 300 el ministro. Estela, ¿ese es el número de nietos y nietas que todos ustedes todavía tienen la idea de que se pueden recuperar? Sí, son 300 los que faltan, es nuestra estimación. Hemos encontrado 130 y bueno, estos están en algún lugar del mundo. A lo mejor no viven en Argentina, viven en un país lejano. Por eso nuestro deseo es que cuando esta pandemia nos deje volver a salir por el mundo, mandar mensajes y ir a organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, la OEA, en fin, todos esos lugares y otros más que nos han ayudado a difundir este pedido y ayudar también con Latinoamérica, donde también hay muchos desaparecidos, no especialmente nietos, pero sí jóvenes como lo eran los padres de nuestros nietos. O sea que la tarea esta no termina, por eso la edad nuestra nos permite caminar más despacio, pero caminar, y vamos a seguir sentando precedentes para que esto no vuelva a pasar. Que no se repita esta historia tan maléfica como se hizo durante estas dictaduras simultáneas en toda Latinoamérica. Estela, muchas gracias como siempre. Ministro, nuestro saludo muy cordial. Gracias por estar ahí, gracias por esa lucha. Nosotros vamos a continuar con un tema que hace a los trabajadores, porque todos van a tener curiosidad por lo que les vamos a contar ahora. Aquí también se ha conversado sobre reducir la semana laboral, no trabajar de lunes a viernes, por ejemplo, trabajar hasta el jueves. En Bélgica lo están haciendo, pero sin acortar la jornada, es decir, se va a trabajar la misma cantidad de horas semanales, pero repartidas en menos días, un día menos. Esto genera alguna discusión, pero por lo menos se trata de un avance. Entre nosotros estamos discutiendo. ¿Usted qué quisiera? ¿Trabajar 8 horas cada día, 5 jornadas, de lunes a viernes, por ejemplo? ¿O quedarse con el viernes y trabajar 1 hora más o 2 horas más de lunes a jueves? Es una opción en la que uno tiene que pensar qué preferiría. Yo, por ejemplo, preferiría 4 días con 1 o 2 horas más de trabajo que trabajar 5 días, que ir 5 días al trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en Bélgica están buscando una reforma que permita buscar un camino. ¿Me decía Federico? Sumemos a la mesa, ¿cómo no?
Bueno, algo que a mí me llamó la atención de esta reforma es que les da derecho a la desconexión a los trabajadores desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. La verdad es que parece bastante insólito que la ley tenga que regular que tu empleador o tu empleadora no te pueda mandar mensajes entre las 11 o en realidad te exija responder mensajes entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Otra cosa que habilita esta reforma es que regula la posibilidad de que se habilite la entrega logística a la noche. Son todas cosas que, por supuesto que es positivo empezar a hablar sobre las condiciones laborales, pero hay algunas regulaciones que resultan insólito o por lo menos preocupante cómo la ley tiene que dejarlo escrito, ¿no? Esto es más abarcativo porque la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que viene hablando de la reducción de la jornada laboral. Obviamente esto sería un avance en el sentido de generar un día de licencia o de feriado, si vos querés, que no sería así, sino que no vas a laburar, pero me parece que es un avance, porque más allá de las reglamentaciones, acá en Argentina hay paritarias, de hacerlo cada gremio tendría que arreglar, obviamente, con la patronal, y habrá que ver qué piensa el Estado de esta posibilidad. Y está bueno esto, porque es tener en cuenta, obviamente, lo que quieren los trabajadores y también la decisión empresarial, ¿no? Está en línea Héctor Recalde. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Gracias por el llamado. ¿Conoce lo de Bélgica o se lo cuento? No, lo conozco. Muchas gracias. ¿Y qué piensa? Mire, tiene sus aspectos ventajosos y, digamos, algunos que no me terminan de satisfacer. Por supuesto, ellos tienen una jornada de 40 horas semanales. Nosotros tenemos una ley casi centenaria, la ley 11.544 del año 1929, que establece una semana de 48 horas. Obviamente, lo que yo soy reformista, cuando hablan de reforma laboral, todo el mundo se asusta, pero yo soy reformista, quiero reducir la jornada de eso, porque la verdad, como también quiero otras cosas, la participación de los trabajadores en las ganancias, que se haga realidad y no una mera declaración constitucional. Pero lo que me parece a mí que 10 horas diarias de trabajo, creo que hay un desgaste de la salud del trabajador y además un rendimiento decreciente para las empresas. Está probado científicamente que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Es decir, una jornada de 10 horas diarias podría aumentar los accidentes de trabajo y en ese sentido es la diferencia. Pero ¿no está pensando, Héctor, en el estímulo que podría significar que, bueno, me estoy matando ahora en el trabajo, pero tener viernes, sábado y domingo libre a mí me atrae? Es encantador, pero estoy mostrando los inconvenientes que tiene para de todas maneras, yo estaría satisfecho. Había propuesto cuando era diputado nacional con mucha prudencia, para ver si avanzaba, bajar de 48 horas a 45, y no lo logré. Sí. Lo digo como autocrítica, porque presenté varias veces el proyecto. O sea que en la Argentina tenemos que ir avanzando y por lo menos... ¿Pero eso incluía un día libre, un día más libre, o incluía los mismos días de trabajo que tenemos ahora? Pues por supuesto que yo estoy de acuerdo. En España están trabajando en algunos sectores 4 días. Claro. También, Doctor Recalde, entonces, sí. Darío Villarroel, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Sí, ¿qué tal, Darío? Bien, usted me enseñó que la OIT tiende a reducir la jornada laboral en el mundo. Sí. Y esto, más allá Así que no es. sea reducir, de alguna manera es mover el avispero. Digo, atenti al tema de los laburantes, atenti a lo que se puede hacer, y me parece que mínimamente está bueno, ¿no? Sí, por supuesto. La noticia es positiva. Estoy mostrando, quiero ser muy auténtico. Sí. La verdad, no estoy de acuerdo con una jornada de 10 horas. Y me van a repudiar los trabajadores que sí están de acuerdo, pero quiero decir lo que pienso. Y yo toda mi vida lo único que hice es profesionalmente defender trabajadores. Pero bueno, no voy a ceder en esta convicción. Puedo estar equivocado. Está linda la discusión, es muy linda porque es cada uno en este caso se siente distinto. Casi que habría que hacer un referéndum para ver qué quiere la mayoría de los trabajadores, porque es muy atractivo quedarse para viernes, sábado y domingo. Es muy bueno pensando, por ejemplo, en ese turismo corto
que en la Argentina tiene un éxito formidable con las bellezas del país. Imagínense que todas las semanas podríamos estar programando algo. Y si a las 6 de la tarde digo, ahora me podría ir, pero me queda una hora todavía de trabajo, pero qué bueno el viernes que va a ser libre. A ver qué dice una joven trabajadora como Estefanía Pozzo. No, yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con Héctor Recalde. Con las dos cosas no se puede. Sobre todo, estoy de acuerdo con la reducción de la jornada, pero también considero que hay que avanzar, o por lo menos en economías como las nuestras, digamos, que hace falta más formalización y que hace falta más empleo, con una reducción de la jornada laboral, porque si no, lo que termina pasando es que los trabajadores, todas las mejoras son a costa de la productividad además, que la aportan los trabajadores y nunca los empresarios. Además, ¿no? Héctor, este tipo de ideas tendrían que ser proclives a generar más trabajo. Es decir, que tengan que tomar algunos trabajadores más. Correcto. En consecuencia, un día menos y menos horas de trabajo determinaría, porque el mundo tiene un problema muy serio con dar trabajo, Héctor. Ya lo venimos padeciendo en los últimos 40 o 50 años por la tecnología, etcétera. Así que por ese lado. Pero también alguno va a decir, las quieren todas, quieren trabajar un día menos, quieren trabajar menos horas, ¿qué es lo que quieren hacer? Seguramente va a aparecer ese reproche. Además, hay otra consecuencia. La fórmula es menos por más. Trabajar menos horas para que puedan entrar más personas, hombres y mujeres que no tienen empleo, a un lugar de trabajo. O sea, este es otro aspecto de la reducción de jornada, una de las ventajas de la reducción de jornada. ¿Sí? Lo mencionaba Estefanía recién. Así que, pero sería interesante que esta discusión se diera en el Parlamento Nacional ahora. Y como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Héctor, siempre nos da mucho gusto hablar con usted. Le tenemos mucho respeto. Cuando pensé en trabajo, mire, estábamos con Federico Ferro, que es nuestro guía aquí, y queríamos... Una sola nota se me ocurrió. Usted. Le mando un saludo. Bueno, un saludo y muchas gracias. Adiós. Tema que seguramente también provoca alivio por todo lo padecido. Si decimos plan cunita, uno recuerda todo lo que hubo que luchar contra tanta mentira y contra tanta infamia. Que reaparezca el plan me parece también un castigo para aquellos que le hicieron mucho daño al plan y consecuentemente al país, Darío. Plan de los 1000 días se llama ahora, tiene que ver con la mala prensa que le hicieron los medios hegemónicos y la justicia argentina al plan cunita. 14.000 packs que tienen que ver con un Moisés, una cuna y accesorios. Atención, que el accesorio tiene que ver con los pañales. Y son los primeros días de vida para evitar que fallecimiento de niños, porque esta es la historia. El colecho tiene que ver con que se duerme pegado al nene chiquito y lamentablemente hay casos de fallecimiento. Bueno, esto ha sido firmado hoy, publicado en el boletín oficial y me llama la atención porque muchos medios están preocupados en el gasto, que son 277 millones, y no están ocupados por la deuda de 45.000 millones de dólares. Digo, qué interesante esto de crear sentido, de cómo te baja en línea, de que algo bueno, porque esto es una muy buena noticia, obviamente le ponen un número para que, uy, qué barbaridad, porque en realidad esto es para ayudar a la gente. Y un dato más, se junta con los detenidos. Quienes van a trabajar en hacer la culita son los presos, que tienen que tener un oficio, que cuando salgan a lo mejor salen sabiendo algo. Ellos van a aportar con sus manos cuando están privados de la libertad y cumpliendo su deuda con la sociedad, hacer las cunitas que finalmente se le va a entregar a la gente. El Kun Agüero habló de cuestiones económicas referidas a los impuestos. Quiero decir que se esté de acuerdo o no con él, a mí me resultó muy interesante su capacidad para argumentar lo que estaba diciendo. Después vamos a ver con Estefanía qué podemos pensar, porque yo necesito alguna ayuda en ese sentido, como quizás le ocurre. Pero él, con su experiencia de haber estado en varios países jugando al fútbol, saber qué impuestos piden, va a contar en lo que va a escuchar usted, en Inglaterra el 50% se paga de impuestos, cosa que también viene a desmentir el disparate que se dice sobre los impuestos en la República Argentina. Pero escuchémoslo al Kun y luego debatimos con ustedes en sus casas si tiene razón o no. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces,
no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? Interesante. Por lo menos lo argumenta y lo hace bien, lo hace coherentemente, y ahora veamos qué dice nuestra especialista en estos temas. Porque aquí también tenemos un cierto desconocimiento de lo que sucede en el mundo con este tipo de impuestos al patrimonio. Bueno, es interesante la discusión porque lo que plantea el Kun Agüero es ¿a qué se le cobra impuestos? ¿A la generación de riquezas o a la riqueza generada? ¿No? Esa es la discusión. La generación de riqueza es todos los ingresos que puede tener una persona. Por supuesto que puede haber ingresos salariales, pero puede haber ingresos de inversiones, productos de renta, de todo lo que tiene que ver con cuestiones financieras. Es decir, cuando esos ingresos se están generando, tienen, por lo general, algún tipo de impuestos. ¿Qué pasa qué es lo que hizo esa persona con ese dinero? Por lo general, tiene su propio patrimonio, invierte en inmuebles, o tiene autos, o tiene cualquier tipo de patrimonio que no genera ingreso en sí mismo, sino que forma parte de sus activos, de lo que logró conformar en su vida activa, o por producto, insisto, de sus inversiones. ¿Y de qué lado estás en esa discusión? Y lo que empieza a suceder es que sabemos que las personas que tienen grandes ingresos ponen una gran parte de sus ingresos a encontrar maneras de subregistrarlos, claro, de registrarlos bajo otras sociedades, de hacer cajas chinas en las cuales... Por eso es que tenemos retenciones en la Argentina, porque se sabe que cuando no se cobra por adelantado, como se hace con una parte de lo que se produce, después viene el escamoteo de impuestos, y esto es lo que determina al Estado ir a buscar esos dineros. Hay mucho recurso puesto, sobre todo de las clases más favorecidas, en estudios de abogados, en estudios contables. Es más, yo una vez tuve una reunión con uno de los, no sé si se acuerdan de los intocables, que era una subdivisión de la AFIP, que en su momento fue muy famosa. Lean, si pueden, historias de los intocables porque son magníficas, y parte de ellos contaban lo que era todas las auditorías y los mecanismos puestos en favor de no solo la ilusión, la evasión, sino también la ilusión, es decir, de qué manera a través de la legalidad se busca pagar menos impuestos. Bueno, la ilusión, te diría, intuyo, es más grave que la evasión. La habilidad para generar. Bueno, esto sucede muchísimo en nuestro ambiente periodístico, por ejemplo. Muy difícil encontrar un periodista que esté con su nombre en AFIP. Normalmente están detrás de las empresas. Las empresas son las que le permiten a muchísimos periodistas, hablo de nosotros porque es el caso que conozco más directamente, se presentan gastos, una famosa periodista que había presentado hasta peluquería. Tal cual. Con lo cual, con todos esos gastos, con todas esas facturas que se consiguen de alguna manera, etcétera, se termina pagando bastante menos. Y esto, imagínate, trasladado a los que tienen enormes fortunas. Esto generó a su vez, Víctor Hugo, una discusión entre dos economistas, por un lado López Murphy y por otro lado el secretario de Política Tributaria. Déjame decir que sé lo que apareció López Murphy. Sí. Yo sé lo que pensaba, por supuesto, como un juego planteaba, no estoy de acuerdo con lo que dice el Kun, pero de todas maneras me provocó mucho respeto que lo dijera con tanta coherencia. Pero si no supiera qué pensaba, ahora sé perfectamente lo que pienso. ¿Y por qué está hablando de López Murphy? Exactamente. Cuando López Murphy dice esto, yo ya sé qué es lo que pienso. Es decir, lo contrario. Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que la Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos, pero ya le digo a López Murphy, pero también tendrían que dejar de saquear los contribuyentes al Estado, no pagando los impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento. En este momento, también Roberto Arias dice muy bueno esto del Kun Agüero, este funcionario
del gobierno. Sí, es el secretario de Política Tributaria de la Nación, del equipo de Martín Guzmán. Es lo que salió a responder. Dicen Pero varios... explica que no es tan así como dice el Bueno, CUN. era lo que veníamos diciendo. En varios países europeos las Claro. alicuotas de ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los bienes personales. Claro, se cobran por otro lado. El asunto son las formas de buscar lo mismo. Esto es la impresión que tenemos. Un impuesto al patrimonio es un buen complemento a impuestos a los ingresos porque personas muy ricas... ¿habías leído esto antes? Sí, sí, Tienen sí. muchas formas de eludir estos últimos. Quizás no es el caso de un jugador de fútbol, pero las leyes tributarias son generales. Aclaro que no estoy de acuerdo con lo que dice el Kun Agüero y porque la evasión y la ilusión tienen que ver con esto. Quien gana mucho dinero, me extraña por el origen humilde del Kun, pero bueno, eso es otra cuestión. Quien gana mucho dinero, lo que hace cuando va a un estudio jurídico es, prefiero pagarte a vos que al Estado, y seguramente me sale mucho menos. En este momento... Hacemos un plancito y vamos a ver cómo puedo evadir. En este momento, muchísimos empresarios están robando al Estado. ¿De qué manera? Bueno, con las empresas truchas que dicen que buscan importar, que piden $100.000 de importación y no existe la empresa, se ha comprobado que esto ha sucedido, y no solamente en un caso, o sobreestoqueándose, pidiendo más stock, que no necesitan de momento, pero esos dólares que le toman al Banco Central a 110, está a 110, ¿no? Sí, el oficial está más o menos Más o eso, menos sí. 110. Después lo pueden comerciar mucho más caro que eso y hacer una diferencia muy grande. Es decir, están robando al Estado, están robando a la gente. Los grandes empresarios, ese lobby que está haciendo Funes de Roja, Funesto de Rioja, y ese lobby que hace la Embajada de los Estados Unidos con un señor muy impresentable que no dudo, si el gobierno argentino tiene personalidad en algún momento tendrá que llamarlo porque está haciendo cualquier cosa contra este gobierno y eso es muy evidente. El título de La Nación de hoy sobre lo que Estados Unidos tiene como molestia por un cepo, dicen ellos, que no es otra cosa que ponerle un límite a la importación sobreactuada, sobreestoqueada que están haciendo los empresarios. Roban siempre al Estado. Por eso es que el Estado hace lo posible por cobrarse en materia de impuestos lo que le corresponde. Estaba viendo, por ejemplo, unos números de la OCDE respecto de cómo es la estructura tributaria. Y en la Argentina, por ejemplo, el impuesto a personas físicas sobre la renta, esto que decíamos, los ingresos, representa el 7% de sus ingresos. Y los impuestos al patrimonio, el 9%. ¿Cómo es entonces? El 7% a la renta, que es lo que dice el CUN, que está bien que se cobre a la renta y no al patrimonio. Entonces, la Argentina tiene un poco más de impuestos sobre el patrimonio que sobre la renta, en términos de su recaudación. Ahora, cuando vamos a los países de la OCDE, que en general son los países sobre todo europeos, el 24% de su recaudación está basada en impuestos a la renta y solo el 6% al patrimonio. Es decir, lo que está diciendo en este caso Roberto Arias es justamente esto, cómo las estructuras tributarias se basan en unas cosas y no en otras. Si hubiera un buen control, Estefanía, podríamos hasta acordar con el Kun Agüero. Si se pudiese evitar tanta ilusión y tanta evasión, posiblemente los números serían mucho mejor todavía que cobrando, por ejemplo, bienes personales. Podrían superar esa marca. El drama es que la clase alta, la clase rica de la Argentina es muy particular. Saca ventaja por todo esto que estoy diciendo sobre lo que están haciendo en función del dólar, con el doble juego además de debilitar al Banco Central pidiendo dólares para importación y por eso presionando para que el gobierno abra las compuertas y se pueda decir importen lo que quieran, la cantidad que quieran, porque es como están haciendo también una diferencia. Con personajes así, que todo el tiempo sacan ventaja y todo el tiempo roban al pueblo, que viven peleando por una renta muy superior a la que les corresponde a través de los políticos que los representan, que han determinado que con cualquier gobierno neoliberal se quedan con el 70% de la renta, dejando apenas el 30% para la inmensa mayoría. Así no se puede, no hay manera. En consecuencia, lo del Kun es un lindo debate, pero es un debate en el que tenemos que poner sobre la mesa todos estos elementos. Ramiro Marra
ha entregado un tuit que yo descubro con ustedes porque me lo anuncia el equipo de producción. El Kun Agüero con el pelo de Milei. Pobre Agüero. Al fin de cuentas, Marra dice, es por acá. Es por acá. Bueno, como interpretando el gesto también de el Kun Agüero, que abrió el debate menos pensado por esto del impuesto al patrimonio, que es una cuestión perfectamente discutible y que tiene muchos matices. Pero el Kun se metió en esto ahora, la derecha está fascinada con lo que dijo. Ya López Murphy se le caía por la comisura de los labios el placer y todo para ir en este camino. Y Marrita, ¿se acuerda quién es Marrita? Marrita es el que cuando Alberto Fernández dijo que se dependía demasiado la Argentina de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, decía, ¿con qué cara entramos ahora a Estados Unidos? Uno va a Miami y ¿con qué cara baja en el aeropuerto de Miami? Después de esto que ha dicho Alberto Fernández. Bueno, ese muchacho que estaba preocupado por esto es el que pone el pelo de Milei en la cabeza del Kun Agüero, que no sé si va a quedar satisfecho con esta comparación. Darío Villarruel. Lo último por hoy antes de la columna, el Pata Medina, víctima de persecución, donde se ve en ese video el armado de causas, ha pedido la detención de María Eugenia Vidal y de Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo. Ahí está Marcelo Villegas en ese video. Obviamente él es querellante porque fue víctima. No es vinculante su pedido, se lo trasladó al juez. El juez Ernesto Kreplak tendrá que evaluar si hay elementos para la detención. Recordemos que María Eugenia Vidal tiene fueros, con lo cual no puede ser detenida, pero sí puede ser investigada, citada a indagatoria y eventualmente procesada. Así que pueden pedir también la pérdida de fueros. Exactamente. Que lo resuelve. Pide la detención, pide el desafuero. Diputados. Obviamente a la Cámara de Diputados. Como resolvieron lo de debido. Exactamente, que fue muy controvertido eso, ¿no? El sí, tema más bien. Bueno. Sí, más bien. Eso fue una barbaridad. Ahí se abrió la puerta para el tema del poder residual y todo lo que sucedió. De D'Alessio también hay una línea, Darío. Lo habíamos adelantado hace instantes. El juez Julián Recolini rechazó el pedido de excarcelación y prisión domiciliaria de Marcelo D'Alessio. Prorrogó por 6 meses más su prisión en este momento en la cárcel de Seiza. Obviamente el doctor Daniel Fogar, abogado, va a apelar ante la Cámara Federal y ¿sabe quién van a resolver? Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llores. Te lo dejo a vos, porque... El pavoroso, doloroso drama de la crisis migrante en el mundo entero, de norte a sur. Donde pongamos la mirada nos encontramos con algo que aflige, que golpea muchísimo la sensibilidad de cualquier persona que quiera comprender al mundo y que se encuentre con esta respuesta tan terrible. Miren ustedes lo que sucede, por ejemplo, en ciudades de los Estados Unidos. Aquí los migrantes se tomaron un día, dijeron un día en que lo migrante no está, que no está para que lo critiquen, que no está para que se lo lleven por delante. No estamos. Hay una película que piensa un mundo sin migrantes, tanto en Estados Unidos como en Italia, una muy buena película que reflexiona sobre lo que pasaría con el mundo donde hay migrantes si ellos dejaran de trabajar, de prestar los servicios que normalmente entregan. Esto fue promovido por un joven TikToker de 23 años y ha tenido éxito con la demanda. Un día sin inmigrantes, sin llamarse inmigrantes, sin ser concebidos como tales. La reforma de la inmigración es algo que se está esperando permanentemente. Un influencer convocó a un día sin inmigrantes en Estados Unidos. No trabajo, no escuela, no gastar. Ya es hora de una reforma migratoria, dijo este joven Carlos Eduardo Espina a través de TikTok, donde tiene 2,5 millones de seguidores y consiguió esta respuesta. Veámoslo a él y a otros testimonios sobre este tema.
A sus 23 años, la superestrella de TikTok no escondió su indignación. Queremos una reforma. Cumplan tu promesa. Cansados de la mentira. Estamos hartos, estamos cansados y queremos que se cumpla porque es lo justo. Somos humanos y merecemos ese respeto. Faltaron a sus trabajos con la intención de que la economía sienta su ausencia. He tenido que recoger hasta excremento en edificios. Trabajos que no quieren hacer los ciudadanos. La movilización a Washington para que el presidente Biden oiga sus advertencias. Voté porque él nos prometió una reforma migratoria, cancelar student loans, prometió que este sería el gobierno de los maestros y aquí estoy, no he visto nada de lo que prometí. Impiadosos y crueles como son, los republicanos por su lado están haciendo lo contrario, todo el tiempo, a toda hora, con sus marchas, con sus voceros a través de la televisión, porque tienen un poder periodístico formidable, con Fox News, que, como saben ustedes, es una especie de mezcla de TN con La Nación. Y allí está la gran campaña siempre contra la inmigración. Mire el comportamiento de los republicanos, el efecto Trump. Los republicanos extreman el discurso anti-inmigración para captar votantes. Quiero decir que en cada animalada que dicen, en cada manifestación de deshumanización, ellos consiguen mejorar. Es un poco lo que sucede también entre nosotros. Cuando usted ve que alguien de la derecha dice cosas espantosas y piensa, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se lo permite? ¿Qué va a pasar con esa persona? Uno cree que va a tener una repulsa generalizada, que va a pagar por esa falta de humanidad. No obstante, muchísimos de ellos sacan ventajas de ese pronunciamiento. No nos olvidemos que a Trump lo votan 80 millones de personas, que lo van a ungir presidente probablemente dentro de 2 años. Es tremendo lo que sucede en el mundo, por lo menos nosotros tratamos de dar cuenta de esto, para ver si aprendemos lo que sucede también puertas adentro, porque aquí, vaya si tenemos una derecha de esa naturaleza. Les vamos a mostrar con una placa el tema de los inmigrantes, para que también usted sepa que estas escenas que permanentemente conmueven al mundo, nos hablan de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, 1.7 millones de personas fueron detenidas en la frontera, 25% intentan cruzar una vez expulsados. El nefasto efecto Trump en los Estados Unidos. Pero no es solamente Estados Unidos. Lo que sucede en Chile en estos momentos también uno dice, puede ser. La famosa patria grande, los hermanos latinoamericanos, mire cuál es el comportamiento que tienen en estos momentos con los inmigrantes. Chile va a decretar el estado de excepción en su frontera norte por la crisis migratoria. Vamos a ver en esta nota qué dicen los inmigrantes. No apoyamos ninguna clase de violencia, no apoyamos ninguna clase de delincuencia, no apoyamos nada de eso, porque venimos a trabajar, venimos a luchar, a salir adelante con nuestra familia. El norte de Chile vive una situación explosiva con la llegada de miles de migrantes por pasos clandestinos. Este año ya ha habido varias manifestaciones de protesta y ataques xenófobos y desde el viernes camioneros han bloqueado varias rutas vitales para exigir más seguridad en las carreteras tras la muerte de un compañero supuestamente por un enfrentamiento con migrantes. Pero la tensión sigue latente en las regiones fronterizas donde ha crecido el rechazo a los migrantes vinculado a una sensación de inseguridad y aumento de los delitos. Es un panorama muy, pero muy doloroso. Y hay gente que actúa de una manera bien contraria a los republicanos, a los de Vox, a los de las derechas impiadosas del mundo. Hay un barco que en vez de un famoso barco fantasma o algo por el estilo, es un barco humano, un barco que genera un aprecio muy grande. Le llaman el Viking, Ocean Viking en realidad. Un gran barco que está dando vueltas permanentemente por el Mediterráneo buscando los gomones que llevan a los africanos particularmente en viajes que muchas veces terminan en la muerte. Centenares, miles de casos son ya los acumulados en ese sentido. Bueno, este gigante rescata a los migrantes en el Mediterráneo. Quiere decir que el ser humano siempre nos está dando alguna respuesta también muy positiva, como para que podamos creer, como para que podamos abrir los ojos cada día, pensando que el mundo y la vida valen la pena y que aquellos que la anulan, que la invalidan, que la ataquen y que la empobrecen a esos extremos que recién mencionábamos, no son los únicos habitantes de la Tierra. También
estamos los otros, los que quizás no tengamos tanta voz para expresarnos, pero queremos cosas completamente distintas y tenemos otro tipo de humanidad. Y esa es la lucha. Mire esto que vale la pena conocer sobre la cuestión que estamos tratando. El barco Ocean Viking rescata, esto fue de estas horas, a 228 inmigrantes en el mar Mediterráneo. Esto también hace a la posibilidad de creer en el mundo. Y después tenemos que luchar contra los que dan el show de los antivacunas. Hay quienes se erigen en líderes. Por ejemplo, Djokovic, el jugador de tenis, fantástico jugador. Yo he hecho mucha fuerza en muchísimos partidos por él, porque cuando estaban Nadal, Federer y él venía empezando, yo lo sentía el más débil, y uno siempre se va haciendo más hincha de aquel que resulta más débil. Y bueno, y cae bien por Belgrado y por toda la historia de esos países y los Balcanes, simpatías que uno tiene de la época de estudiante. Por todo esto, no puedo estar más decepcionado con este personaje. Ya lo que pasó en Australia, pero también lo que ahora dice, como una especie de líder de los antivacunas. Usted lo va a escuchar decir que él tiene derecho a mantener el secreto de lo que hace con su cuerpo. Lo invito a pensar que no es así. Porque no puede la persona que se sienta a mi lado en un cine, en un bar, cuando la situación además estaba tan pero tan complicada, decirme que él tiene derecho a sentarse a mi lado sin haberse vacunado, sin haberse protegido de alguna manera cuando existe ese tipo de protección. Por supuesto que eso no está bien y que esa libertad de él ataca mi libertad. La libertad de cada uno, ¿cuántas veces se ha dicho? Termina donde empieza la libertad del otro, y la libertad del otro empieza en los cuidados que nos merecemos de las demás personas. Entonces, este cuento de los antivacunas, este zafarrancho que han hecho, estas demostraciones que hacen en cualquier parte del mundo, estos antibarbijos que teníamos ahí instalados bochornosamente en el obelisco de Buenos Aires, los anticuarentenas, todos los que han luchado como anti, se parecen en lo inhumano de sus gestos. Y Djokovic, lamentablemente, no ha pegado un passing formidable que obliga a la admiración, no ha tirado un drop encantador, ha dicho verdaderos disparates. Consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. I do. Bueno, esto es una parte de lo que dice, porque luego está la argumentación que recién le mencionaba con respecto, es tan largo el reportaje que dijimos tramos en el que habíamos tomado en lo anterior del programa, era aquello de Djokovic diciendo que él tiene derecho a mantener su secreto. Le pido disculpas porque cambiamos pero está el espíritu de lo que él quiere decir, el espíritu de decir, jugando de héroe, que él está dispuesto a perderlo todo por tal de mantener su libertad, su condición de antivacuna. Escuchemos algo sí sensato al doctor Adrián Paenza. En principio me cuesta trabajo entender que haya gente que se oponga a las vacunas y que lo haga además de una forma tan casi tribal. Esto es una situación muy extraña, muy loca, según mi perspectiva. Cuánto le creen o no le creen a la ciencia, eso ya escapa a mi capacidad también de comprensión. Tenemos una oportunidad única. Miren lo que hizo el hombre. Haber generado una vacuna en estas condiciones, en un año, que haya una vacuna, o varias, pero vacunas, contra un virus que era desconocido y con tanta letalidad como tenía al principio, tan contagioso, etcétera, es una cosa maravillosa lo que logró el hombre, maravilloso. ¿Se imaginan cuando no había penicilina? ¿Se imaginan cuando no había anestesia? Bien, bueno, es el doctor Adrián Paenza, pero me quedé con ganas y el equipo de producción es increíble. Consigue esa parte también del reportaje en el cual lo tenemos a Djokovic argumentando. Esto es muy importante porque me interesa enormemente que sobre la argumentación de él usted también esté trabajando. A lo mejor para estar de acuerdo,
sería raro, pero puede suceder. En cambio, para poder refutar lo que dice Djokovic hay que estar muy atentos. I understand that and support fully the freedom to choose, whether you want to get vaccinated or not. And I have not spoken about this before, and I have not disclosed my medical record and my vaccination status because I had the right to keep that private and discreet. But as I see, there's a lot of wrong conclusions and assumptions out there. I think it's important to speak up about that and justify certain things, right? So I was never against vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus and seeing hopefully an end soon to this virus. And vaccination is probably the biggest effort that was made. Probably half of the planet was vaccinated. And I fully respect that. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body. La libertad que pones en tu cuerpo termina cuando mi libertad exige saber, la suya, la de cualquier persona en el mundo, saber qué tiene en su cuerpo en este tiempo de coronavirus una persona que o me contagia o no. De eso se trata, o me mata o no me mata, porque lo que está en juego, ahora lo hemos perdido un poco de vista, fue la muerte o la vida, nada menos que eso. Estaba en juego en esta forma aspaventosa de decir yo decido qué pongo en mi cuerpo y qué no. Bueno, que se aísle por todo el tiempo que él quiera mantener ese tipo de libertad y ahí, sin tocar a otro ser humano, sin tomar contacto con otra persona, puede hacer lo que quiera. Mire lo que sucede en la ciudad de Nueva York. Echaron a todos los trabajadores que no se quieren vacunar. Y ha pasado con muchísimos, poco a poco. En este caso, 1.430 trabajadores no vacunados al vencer en plazo fueron echados por la ciudad. Y en otras ciudades como Chicago, San Diego, también han requerido que los empleados se vacunen. Y punto. Después vienen las historias. Le hemos contado muchas historias de quienes se arrepienten de lo que han hecho. Por ejemplo, el Washington Post cuenta una, pero siempre es tardío. El otro día veíamos un italiano que luchó durante 2 años y después dijo colaboré con la muerte. Bueno, tardío reconocimiento. El daño ya está hecho. Vean lo que el Washington Post dice al respecto. Habla de Chris Crouch, que estaba en contra de las vacunas. Ahora su esposa embarazada tenía COVID y se enfrentaba a una elección terrible. Sintió que los mandatos de vacunación infringían las libertades personales, una perspectiva promovida por una de las bestias norteamericanas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros republicanos prominentes, pero Chris recuerda a Diana gritando cuando los médicos les dijeron que necesitaba un ventilador. Tengo hijos, no puedo morir. Esto, durante esas largas horas, a solas, luchó con la fuerza que se había aferrado a las creencias sobre las vacunas sin examinarlas realmente. Cada vez más sintió la responsabilidad, cuenta el Washington Post, de este personaje. La responsabilidad de advertir a otros sobre sus errores, por lo que comenzó a escribir a amigos, familiares, a extraños en Facebook, instándolo a que se pusieran las vacunas. En algún momento del camino, él mismo se vacunó, pero siempre termina siendo demasiado tarde. Es un mundo que de vez en cuando aspira a algunas mejoras. De todas maneras, como presentábamos a los bestias republicanos de los Estados Unidos y la derecha del mundo, en general tan impiadosa, tan cruel, tan despectiva, como es, pero también ese barco con marinos que salen por el Mediterráneo tan solo a darle una mano a esos inmigrantes que van en gomones, que normalmente se le da vuelta y que se mueren en el intento de ir a vivir en esos países que viven muy bien con lo que les robaron a ellos. Como el otro día contábamos de Senegal, recordará esa nota de nuestra columna. Veamos ahora lo que pasa en Bélgica, porque esto sí que es positivo. Bueno, creo, es para discutirlo. Bélgica aprobó la jornada laboral de 4 días sin reducir las horas y con semanas flexibles. Hoy hablamos con Héctor Recalde que dice, no, así no me gusta, que no reduzcan la cantidad de horas, van a terminar matando a los trabajadores porque son 2 horas más de trabajo cada día. La verdad es que yo elegiría como trabajador, ¿vos qué elegirías, Pato? 4 días. 4 días aunque tengas que trabajar 2 horas más. Aquí mi compañero de cámaras me dice, lo que usted seguramente estará discutiendo es bueno, porque el tema, hay muchas cosas que son opinables.
¿Usted qué prefiere? ¿Trabajar de lunes a jueves 10 horas, por ejemplo, y tener libre desde el viernes, o trabajar de lunes a viernes las 8 horas? A mí, deme viernes, sábado y domingo. Porque además hay otras ulterioridades muy interesantes, como por ejemplo el turismo en este país. Ojalá que viniera esto para la Argentina, donde el turismo corto tiene un éxito tan fantástico siempre. Imagínense que todos los fines de semana fueran de viernes, sábado y domingo. Sería sencillamente extraordinario. Y yo, por lo menos, no es el caso, pero pensándome en trabajador común y corriente de las tareas cotidianas, yo elegiría tener el viernes libre como mi compañero Del Vecchio. Vamos a ver lo que dice Íñigo Errejón, que está de acuerdo en general, pero que no está de acuerdo, igual que don Héctor Recalde, con que no reduzcan las horas de trabajo. Dice, leo que Bélgica ha aprobado la semana laboral de 4 días. No es cierto, no reducen horas de trabajo. Trabajar 10 horas diarias para liberar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario. Bueno, Íñigo Errejón, nada menos, el que lo está diciendo. Por eso decía que es un tema bien opinable. Por supuesto que cuando Íñigo Errejón decía que estaba a favor de menos horas de trabajo y 4 días por semana, lo atacaban esa tal Ayuso, Díaz Ayuso del PP de Madrid. Decía, es un vago, por eso dice lo que dice. Lo defendemos porque reduce la contaminación, porque aumenta la salud de los trabajadores, porque no puede ser que la gente viva sin que le dé la vida, ¿no? Teniendo que tomar pastillas para dormir, café para levantarse, no teniendo tiempo más que el sábado para gastarlo en ir al supermercado. Eso no es vida. Ir del trabajo a casa, de casa al centro comercial y al trabajo otra vez no es vida. Yo lo defiendo por esas razones y también por la productividad. Ellos no nos hablaban de nada de eso, no nos hablaban ni de huella ecológica ni de salud. Ellos decían básicamente, mira, mis trabajadores están más contentos, más sanos y más creativos y por tanto facturamos más. Yo creo que muchos de los empresarios con más visión innovadora saben que el futuro es más innovación, mejores tecnologías y trabajadores más sanos, más saludables, que son también más productivos. Pero nos hemos reunido también con un restaurante que lo que ha hecho ha sido introducir que los clientes puedan pedir por WhatsApp. Eso ha reducido el número de horas, pero facturan más. Creo que el futuro va por ahí. O sea, que discutir del futuro es discutir de economía verde, de tiempo disponible para la gente para vivir vidas más saludables y de innovación. Que lo único que proponen en un momento de reactivación de la economía española, trabajar 4 días. El vago de Errejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves. Ya se pueden ir. Real Power, lo escribimos en inglés porque es lo que se merece, por ejemplo, la tapa de La Nación de hoy. Primero hay que entender a los hermanos Aguiar, dueños del diario La Nación, en por qué van a ver ustedes la tapa que pusieron hoy. ¿Por qué lo hacen? Esos son personas dueñas de 11 diarios en los Estados Unidos. Ya sabemos cómo llegan a eso. Triangulan su dinero por Delaware, como el juez López Vizcayar en su momento tenía prácticamente demostrado, y después también andaba detrás de eso Servini de Cubría. Es decir, ellos sacan el dinero para esas empresas fantasmas que, como denuncia Esmeralda Mitre, son las que sostienen a La Nación, y luego lo triangulan, luego lo hacen realidad por este lado. Son unos delincuentes. Está muy claro cómo proceden. No hay persona que se pueda animar a discutir esto. Habrá jueces que los perdonen, o aquellos de las cámaras en determinado momento, Irursun, Fara, que lo sacaron de aquel apuro de evasión y evasión agravada, sacando el dinero. Bueno, esos necesitan de la Embajada de Estados Unidos, necesitan de Estados Unidos, como los dueños de Clarín. Esos fugan, sacan permanentemente cantidades enormes de dinero que no pagan impuestos. Todo lo que se roban de papel prensa lo llevan hacia el exterior, además de las ganancias legales y de las ganancias ilegales, aquellas que no pagan impuestos. Entonces, ellos necesitan muchísimo. Cuando se pidió, por lo que denunció Arbizu, datos sobre las fortunas sacadas del país por Héctor Mañeto, no vino un solo dato, no vino una hoja, no vino un papel, no vino nada, porque hay protección allí. Porque para tener virreinatos, como son nuestros países todavía, necesitan de este tipo de virreyes, de este tipo de colaboradores de Stanley, el embajador de los Estados Unidos en estos momentos. Esos colaboradores son nada menos que el poder mediático. ¿Por qué digo todo esto? Porque la tapa de hoy es, además de indignante, increíble. Que se animen a jugar de esta manera. Duro reclamo de las empresas de Estados Unidos
por el cepo y las trabas a las importaciones, que ya les hemos explicado a ustedes de qué se trata y lo vamos a hacer otra vez más adelante. Esta es la tapa de hoy. Más cipayo no se consigue. Mire esta otra tapa de La Nación. Ya la mencionamos. Malestar y preocupación del gobierno de Estados Unidos por las críticas del presidente. La tapa de La Nación. Estamos escuchando, mientras tanto, el himno de Estados Unidos como elemento inspirador para esa gente que procede de esta manera. El 4 de julio van todos a cantarlo, allí en la Embajada de los Estados Unidos. Y otra tapa más, que no me quiero olvidar, de las tantas que de una manera directa como esta que estamos viendo, no era esta, había una vieja tapa también de... Ahí está, anacrónico, fuerte rechazo de las empresas norteamericanas a una iniciativa del gobierno. Para la Cámara que nuclea la firma... Esos siempre son los voceros de la Cámara de Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos, que hablan con alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es mentira, y van y tratan de acorralar nada menos que a la vocera del presidente de la República para provocar todavía más daño. Yo no conozco, de verdad que no conozco gente peor. No hay manera de comportarse peor con lo que llamamos el pueblo, con lo que llamamos la gente y sobre todo con lo que llamamos periodismo. El compromiso mínimo que se pueda tener con la verdad. A esto han llegado. Esa tapa que por un instante, no sé si estuvo en pantalla, sí vale la pena. Y tiene que ver con Funesto de Rioja, en realidad Funes de Rioja. Pero son tipos funestos, son tipos que están pensando todo el tiempo el daño que pueden hacer. Lobby estás. Funes de Rioja es eso, fundamentalmente un lobista. Él pone esa cara para que no tenga que poner la Roca, para que no tenga que poner la cara a Mañeto. Ahí, en realidad, lo que tenemos es un mediador entre Roca, Mañeto, a nombre del poder real, para ir contra los gobiernos. ¿De qué manera? Para decir que los cupos a las importaciones tienen que abrirse. ¿Para qué los quieren? Para sobreestoquearse, para tomar dólares a 110 y venderlos, ponerlos en el mercado a 220, o guardarlos para cuando esté en 240 como piensan ellos. Esta es la jugada que están haciendo. Por eso la tapa de Página 2 era excelente. Lobby estás, porque son unos lobos verdaderamente. Raúl de la Torre, que los conoce. Está lo de La Nación Más también, ¿verdad? Ahí. Que nos preocupa fundamentalmente es tener abastecimiento de insumos para la producción. Sí. Es decir, cuando usted tiene insumos importados, que haya el acceso necesario. Nos preocupa fundamentalmente es tener abastecimiento de insumos para la producción. Sí. Es decir, cuando usted tiene insumos importados, que haya el acceso necesario. Eso lo hemos conversado, se nos dice que está garantizado, esperemos que sea así, nos preocupa. Totalmente, Lobby, ni siquiera es un gran empresario él. Los que están atrás, los que no ponen la cara, lo mandan a él. Es un servil de esos otros empresarios. También tiene sus formas de poder, pero el poder emana de ellos. Entonces, ni siquiera está defendiendo algo en lo cual sería más legítimo que viniera Roca y pusiera la cara para decir qué es lo que quieren de este mundo. Todo para ellos y que la gente se muera de hambre y de vez en cuando por arriba del muro que separa estos mundos tirarles un bofe. Esta es la concepción clarísima que tienen del mundo, del trabajador, etc. Y contra eso es que hay que luchar. Todos los días dando la batalla cultural que sea posible, que es parte de la batalla por la información. O esta es parte de la batalla cultural. Mire lo que dice La Nación Más. Inflación por emisión. Dice, no, son los sectores concentrados. Mientras tanto, le voy a explicar algo. Hable con cualquier dueño de una empresa pequeña o mediana y de las grandes también y mire la cantidad de insumos que están faltando. No hay insumos. ¿Y eso qué significa? No hay dólares. ¿Para qué? Para pagarle al proveedor del mundo que te mande esos insumos. Que Funes de Rioja le hace decir a algunos sectores del periodismo es mentira. Las pruebas están sobre la mesa. Se han importado mucho más insumos que el año pasado. Muchísimo más. Y esta es la demostración de que lo que hace falta lo tienen, pero ellos quieren más de lo que hace falta por el tema que estamos mencionando del dólar y que muy bien lo comenta un especialista muy apreciado que es Raúl de la Torre. Veamos lo que dice Raúl sobre el sobreestoquearse, etcétera. Las otras caras de la fuga de dólares.
La verificación previa a las importaciones para evitar maniobras especulativas desató la furia del poder bla bla. Contra lo que dicen, las compras de insumos crecen sin pausa. Crecen sin pausa. Y en medio de una crisis cambiaria evidente, la facción dominante sigue rechazando las regulaciones. Y son los mismos que después fijan los precios de nuestros alimentos. Son los que determinan cuánto... estaba bueno eso que decía también de la Torre. Olvidé que había una frase más. Pero vayamos a lo que esta gente nos hace sobre el tema de la inflación. Cómo manejan los precios de los alimentos, por ejemplo. La inflación 3.9 es otro dolor de cabeza. Por cierto que lo es. Porque así no hay salario que aguante, así se llega cada vez menos a fin de mes. Y esta es la dura batalla, la verdadera batalla del gobierno. No hay otra posible. Claro, tiene que lidiar justamente contra estos personajes, los que juegan a favor de Estados Unidos, de las empresas grandes, de las empresas extranjeras, siempre jugando de esa manera y creando un tipo de conciencia antipueblo en quienes son justamente parte de ese pueblo. Es una barbaridad lo que consiguen. De todas maneras, algunas noticias positivas que vale la pena tener en cuenta de este momento. Vamos a recorrerlas, porque la inflación está allí, pero uno se imagina que hay reactivaciones que pueden generar una mejoría muy importante de los salarios para no perder permanentemente frente a la inflación. No ha sucedido en el último cómputo, pero puede pasar si efectivamente la inflación va a estar en lo que sería en este momento el 48% anual, empezando enero con el 3,9%. Mire usted esto, el uso de la capacidad instalada de la industria llegó al máximo de estos 4 años, está casi en 70%. Esto significa que de 100 máquinas industriales, 100 máquinas con las que hay que trabajar, 70 están trabajando en estos momentos en la República Argentina. Y algo que nos da mucho placer mencionar, vuelve el Plan Cunitas. Después de todo el daño que se ha hecho, tenemos otra vez el Plan Cunitas. Pongámoslo, por favor. Pasamos con rapidez sobre estos datos económicos, porque este es un dato de ese tipo. En el boletín oficial se publicó la aprobación de la adquisición directa para la contratación de 14.000 cunas Moisés. Esto es un paso al frente. Y mire lo de Aerolíneas Argentinas, que también me parece que es significativo. Aerolíneas Argentinas volará a Brasilia, a Curitiba y a Porto Alegre. A partir de abril, Aerolíneas comenzará a operar 3 rutas más a Brasil para captar el turismo receptivo de ese país. Yo creo que Aerolíneas, ya lo he dicho hace muchos años, hay que cerrarla directamente. Yo creo que Aerolíneas, ya lo he dicho hace muchos años, hay que cerrarla directamente y decretar cielos abiertos en Argentina. Quien quiera volar en la Argentina que lo pueda hacer. Y le aseguro que los buenos empleados de aerolíneas que hay, y hay muchos, van a encontrar empleo rápidamente. El poder real, the real power. Mire usted lo que pasa ahora. Olvídese de la reta anda buscando lo que más o menos todos nos damos cuenta. Pero el embajador de los Estados Unidos es un personaje muy lamentable. Lo va a ver con el tiempo. Es un jugador avieso de esa derecha a la que él viene a defender de una manera escandalosa. En este momento en que se está discutiendo la cuestión de los micros en la ciudad, abrazo partido entre Larreta y Alberto Fernández, ¿quién se reúne con Larreta? El embajador de los Estados Unidos, el mismo que se reúne con La Nación, el mismo que les dijo qué era lo que tenían que poner en la tapa. Ahí está el tal Stanley, un vigoroso hombre de la derecha, un formador de opinión a través de los medios de comunicación que sabe dominar. Ahí está con Rodríguez Larreta jugando su partido, claramente. Personaje muy peligroso, y yo no dudo que si este gobierno tiene la personalidad que uno imagina debe tener el nombre de la gente, este personaje en algún momento va a tener que ser convocado. Lo van a tener que llamar, mal que pese, y que pongan en Clarín y Nación enemistad con los... Nada, simplemente un derecho a la soberanía, a la dignidad. Este hombre, ya desde antes de presentar las cartas credenciales,
estaba hablando contra la falta de plan que supuestamente tenía el gobierno argentino para presionarlo en lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí está, con el enemigo acérrimo del gobierno nacional, candidato presidencial, al que seguramente tratarán de darle la mano que el otro presidente le dio a Macri para que siguiera como presidente en la Argentina. Lo hacen a cara descubierta, juegan con mucho rigor. Veamos a propósito de la cuestión de los micros lo que dice Santilli, que tiene un lío barro porque es de la ciudad, pero ahora está por la provincia de Buenos Aires, que quería la coparticipación para la ciudad porque le parecía bien, pero ahora la coparticipación tiene que ir para la provincia y por supuesto no puede decir que no a lo que había dicho que sí, un mamarracho. Bueno, véanlo ahora hablar de los micros. Eso es el kirchnerismo. Cuando no encuentra respuestas, cuando no tiene plan, cuando no tiene ideas, cuando no sabe cómo resolver los problemas, atacan a las provincias o atacan a los que piensan distinto o a los que no los votaron. Esto es lo que hacen siempre. Distraen la atención. Lo que tiene que haber es equidad en todo el país. Lo que tiene que haber es una discusión equitativa. Lo que tiene que trabajar un gobierno que quiere que su gente trabaje y se desarrolle y transite en los distritos es un boleto federal, planteándolo de alguna manera. Ahora, lo que no se puede hacer es sin una planificación. Qué mamarracho, porque se conoce perfectamente que hay un republicanismo de cotillón que puede decir lo que acabamos de escuchar, porque Gerardo Morales no es precisamente integrante del gobierno nacional y por más que sea condenable Gerardo Morales por ser el carcelero de Milagro Sala y el que manejó el laboratorio de Macri para atacar a todos los adversarios con cárcel o con lo que fuere, está diciendo una verdad desde una provincia, como todos los gobernadores se lo están diciendo a Rodríguez Larreta. Basta del centrismo porteño, vieja historia, siempre sacando ventajas contra el federalismo. Se lo están diciendo ellos, no es necesario ni siquiera que Kicillof hubiera quemado esa nave, lo bien que hizo, por cierto, pero no es necesario para responderle a María Eugenia Vidal, la fugada de la provincia de Buenos Aires, para recluirse en la ciudad, en la comodidad de una ciudad que lo tiene todo, porque además no se hace cargo de nada, lamentablemente. Estamos hablando del republicanismo de cotillón como título. ¿Por qué? Por lo que ahora se sabe. ¿Usted se acuerda del audio de Michetti ayer cuando le decía a Laura Alonso, embocaste a un amigo con una denuncia? Hacé lo posible por cambiar eso. Esa vergüenza propia del republicanismo de cotillón es esto. Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, además es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia que... Bueno, después dice que se trata de una persona con una señora magnífica y unos hijos encantadores y que no merece, es como nosotros, dice Michetti. Así, es como nosotros. O sea, no puede estar metido esta persona en una denuncia. Miren lo que son capaces de hacer. Acá vamos a leer con ustedes algunos tuits enviados por, no tuits, sino WhatsApp. ¿Qué es esto? Telegram. Bueno, enviados por Laura Alonso a Mauricio Macri. Los nuevos chats entre Macri y Alonso. Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Sabés que algo le dolía a Macri. Estuve ayer con GH por una gestión del negro Arribas, el negrito Arribas estaba haciendo la gestión por un señor Gabriel Auchbaum de los medios de comunicación. Me dijo que es amigo tuyo y que me quiere ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien, avanzo con Gabriel. Besos. Mauricio Macri. Sí tiene buenas intenciones, pero dividilo por dos lo que te haya prometido. Seas un chanta, esta persona le dice. Beso enorme, responde Mauricio Macri. Ok, dice ella. Y Macri agrega, y no me vendas. Y ella le dice, jamás. Estoy de tu lado del mostrador siempre. Abrazo. Esta es la gente que estaba a cargo de nosotros. Este es el republicanismo. Este es el sentido democrático de las cosas. Podríamos sumar, pero hoy sería ocioso, aquello de Michetti llamándolo a Cima de Villa y diciéndole, están entrevistando mal a un amigo, no quedamos en eso. Habíamos quedado en que a ellos no se los toca, eran Mullen y Barbacha, nada menos que en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. En todos los temas
vacuos o importantes jugaban de la misma manera, con un sentido del poder que casi es envidiable. Porque del otro lado tenemos gente que da tantas vueltas para hacer valer su poder que se pierde mucho tiempo. Eso lo ganan desde el primer momento, en el primer minuto. Mire usted cómo actúan, cómo proceden. Hablando de jueces, hablando del proceder antirrepublicano que han tenido. Jorge Ferro es un juez de Mar del Plata que denuncia a Tonelli, Pablo Tonelli, que es uno de los jugadores más capaces que han tenido para la infamia, para la mentira, para la persecución y para atacar la honra de las personas y sacárselas de encima. Verbigracia Freiler, para nombrar un caso. No les salió bien con Ramos Padilla, pero lo estuvieron intentando y mortificando y ahora se quedaron con todos los juicios en Comodoro Pi, con la banda de la Justicia Federal de Comodoro Pi. Esto es lo que dice Ferro. La Gestapo macrista, un ex juez, reveló cómo fue apretado por 2 miembros del Consejo de la Magistratura, para ir llevando nada más. Mire esto de Llorens y Bertuzzi. Llorens y Bertuzzi son 2 personas que han hecho tanto, pero tanto daño en el mundo de la justicia que uno ya no lo puede medir. De verdad, la Cámara Federal insiste que el espionaje ilegal fue obra de cuentapropistas. O sea, investigaban por su cuenta para sacar alguna ventaja, aprovechaban, vivían yendo a la Casa Rosada y yendo a AFI porque trabajaban en la AFI y yendo a las reuniones que promovía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, para reunirse con empresarios y con funcionarios, para atacar a sindicalistas. Vivían en esa inmundicia del comportamiento de la justicia. Pero Llorens y Bertuzzi decían lo que Parrilli evalúa muy bien. Pero ¿por qué nosotros pedimos el juicio político? Bueno, porque estos jueces, Llorens y Bertuzzi, han hecho una atrocidad jurídica, que es decir que en este caso de los espías y lo que ya está demostrado de espionaje político organizado desde Arribas y Magdalani y obviamente con la directiva precisa por parte del presidente Macri. Y estos 2 jueces, para desligarlos, Arribas, Magdalani y a Macri de todo este plan. Bien amigos, nosotros estamos en el final, ya está listo, ya lo vi, a Gustavo Silvestre, con todo pronto para lanzar Minuto 1, nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N.